La saturación analógica es ese caramelito al que todo el mundo quiere hincarle el diente, pero que la inmensa mayoría no saben disfrutar. De hecho, es un problema para muchos, es una bendición para otros, pero bueno, hay tantas opciones a la hora de aplicar saturación que la inmensa mayoría andan más perdidos que un pastor alemán en un descapotable. Y de hecho, si tú quieres entender cómo utilizar la saturación para colorear tus pistas, cómo distinguir entre los distintos tipos de saturación a tu alcance para siempre elegir, digamos, la saturación correcta para cada uno de tus proyectos, y si quieres en definitiva conocer un poquito más acerca de la saturación analógica y su uso en el mundo digital, este vídeo es para ti. Saludos, camarada de produceaudio.net. Como te decía en la intro, hoy vamos a hablar de saturación analógica. Hoy vamos a hablar de una herramienta que nos sirve para colorear, para calentar y, entre otras cosas, también para destrozar nuestro audio. Así que hay que manejarla con solvencia y hay que manejarla entendiendo, bueno, pues los fundamentos y entendiendo las opciones que tenemos a nuestro alcance y entonces sí, eligiendo la mejor opción en cada momento. Y por supuesto vamos a comenzar por hablar de qué es la saturación. Recuerda que la saturación es un artefacto, un efecto, una consecuencia que ocurre cuando un equipo analógico es forzado más allá de sus capacidades funcionales. Por eso se llama overdrive en inglés, porque es llevarlo más allá de su, bueno, pues de su capacidad de operación. O, bueno, sobrecarga lo llamamos en castellano. Y no es más que eso, un equipo que está recibiendo un input por encima de lo que puede manejar y por tanto empieza a colapsar o termina por colapsar completamente y transforma la señal. El resultado en el output del equipo es una señal distorsionada que ha sido modificada por los componentes del equipo analógico a través del cual ha pasado y al cual ha forzado hasta el fallo. Una vez más, la saturación es la consecuencia de una mala operación de un equipo analógico. No es más que eso, llevar un equipo hasta la extenuación para que el equipo empiece a fallar y añada una transformación a nuestra señal que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. De hecho, los componentes electrónicos que generan saturación cuando se llevan más allá de sus capacidades, como decíamos antes, son la cinta magnética, los amplificadores que contienen válvulas en su circuitería y también los transistores que además están presentes en casi todos los equipos electrónicos. Y además cada uno de estos componentes va a generar una saturación muy particular y con una coloración única y muy diferente a las demás. De hecho, paradójicamente, hace unos años, unas décadas ya, aquí puedes ver a Sir Paul McCartney, bien jovencito, en una de las mesas red probablemente de Abbey Road. Bueno, pues hace unos años la saturación era una parte inherente de la producción musical, porque todos los equipos de un estudio analógico tradicional, como la propia cinta de grabación, la mesa, los previos, todos los equipos eran susceptibles de generar ruido y sobre todo de generar saturación. Entonces, la saturación era una parte inherente, ¿no?, de la producción musical en formato analógico, pero en el formato digital nosotros no utilizamos equipos que saturen. Es decir, la saturación no es cero, es menos infinito. Y de hecho, hace unas décadas los ingenieros peleaban contra cualquier tipo de saturación intentando mantener sus señales tan limpias como fuera posible de saturación, de distorsión, ya que todos sus equipos podían saturar la señal. Y ellos lo que hacían era prevenir la saturación. Pero en el mundo digital actual la saturación es algo que se busca de forma intencionada. ¿Por qué? Porque, como te decía, nosotros no trabajamos en un entorno digital con equipos que puedan saturar. La saturación no forma parte de la coloración de nuestra señal. Y de hecho, ¿por qué nos da tanto gustito en las orejas la saturación? Pues en primer lugar porque el oído humano ha evolucionado para percibir voces humanas con gran precisión. Es decir, nuestro oído ha evolucionado a través de los milenios para que nosotros podamos entender y detectar a otros seres humanos que hablan. Y de hecho, la zona de mayor carga frecuencial de la voz humana está entre 1000 y 10.000 hercios. Y eso ha moldeado la precisión de nuestro oído. Lógicamente, nuestro oído en ese rango de medio agudo, desde 1000 hasta 10.000, rinde mucho mejor que en el rango de 100 a 500, porque ha evolucionado para percibir, distinguir y entender voces humanas. Y de hecho, si te fijas aquí en esta gráfica, tienes el nivel de intensidad en decibelios a la izquierda hacia arriba y la frecuencia en hercios abajo como eje X. Fíjate en la línea verde y fíjate que, bueno, pues hasta llegar a casi 1000, nosotros tenemos que darle muchísima intensidad en decibelios para que el oído perciba bien la señal. Pero fíjate que de 2000, 3000 a 6, 8000, ahí hay una caída brutal en cuanto a la intensidad que el oído humano necesita para percibir una señal. De hecho, si te fijas en estas dos líneas azules que te he plantado aquí, esa zona de 1000 a 10.000
es una zona donde el oído rinde tan bien que necesita muy poca intensidad de señal para decir la oigo. Mientras que, fíjate, en la zona de 50 hay que pegarle casi 60 dB de presión para que el oído diga, lo oigo. Es decir, que nuestro oído ha evolucionado para tener un rango muy, muy, muy específico de rendimiento pleno. Y luego otros rangos donde no rinde tan bien, porque es verdad que el oído humano se supone que rinde de 20 a 20.000, pero no rinde igual de 20 a 500 que de 1000 a 10.000. Y eso es un dato que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de saturación analógica. De hecho, las consecuencias de utilizar saturación, y es que utilizada, por supuesto, en dosis moderadas, porque en dosis muy agresivas se va a cargar tu señal directamente, pero en dosis moderadas genera un efecto, digamos, placentero al oído, porque en primer lugar, engrandece a nivel sonoro una señal según lo que perciben nuestros oídos, por supuesto, añadiendo armónicos y coloreándola, principalmente en la zona de medio agudo donde nuestro oído rinde mejor. Por otro lado, redondea también el cuerpo de la señal al añadir también un poquito en la zona de medio grave, donde reside el peso percibido y las notas fundamentales de la mayoría de señales de audio. Por otro lado, también recorta un poquito la señal, atenúa a nivel frecuencial en los extremos del espectro, ayudándola a sonar más cálida y cercana a lo que siempre hemos consumido. Y bueno, por otro lado, menos precisa en el high-end, en la zona de agudo, que es algo asociado al mundo digital y a su sonido frío, a su sonido inerte. Cuando comparamos señales analógicas con señales digitales que tienen mucha más resolución, sobre todo en el high-end, también en el peso, la primera sensación del oído es que la señal digital suena más fría, suena menos cálida. ¿Por qué? Porque parece tener, y tiene, de hecho, mucho menos contenido en esa zona de 1000 a 10.000. Lógicamente, si yo tengo una señal a la que atenúo en el agudo y también la atenúo en el subgrave, va a parecer incluso que tiene más contenido en el medio agudo. Por eso, cuando comparamos señales analógicas con señales digitales, normalmente las analógicas parecen más cálidas y las digitales más frías. Por último, la saturación también reduce el rango dinámico compactando una señal, al añadir un efecto de compresión de tipo soft knee, de codo suave, que la hace más estable. La saturación también va a igualar las partes más fuertes y más débiles de una señal. Fíjate que hay un montón de efectos colaterales de, bueno, pues pasar una señal por un equipo que la sature de forma intencionada o de forma involuntaria, y fíjate que vamos a tener una adición de armónicos en la zona de medio agudo, una adición también de un poquito de peso en esa zona de medio grave, una sustracción tanto del brillo como del peso de más abajo que la va a hacer sonar un poquito más, bueno, pues por un lado un poquito más tradicional y parecida a lo que hemos escuchado, y por otro lado también un poquito más cargada en esa zona de medio agudo y un poquito más cálida, e incluso la señal va a sufrir un poquito de compresión y los picos se van a igualar y la señal va a sonar más estable. De hecho, como hemos dicho antes, la saturación añade armónicos a la señal, que pueden ser armónicos pares o pueden ser armónicos impares, o incluso puede ser armónicos de ambos a la vez, pares e impares a la vez, dependiendo del circuito o del equipo que esté saturando esa señal. De hecho, los armónicos pares aparecen en múltiplos pares de la nota fundamental. Si la fundamental está en 100, pues aparecen en 200, 400, 800, 1600, etc. Los armónicos impares, por contra, aparecen en múltiplos impares de la fundamental, de la señal. De hecho, los armónicos pares afilan más la señal, le añaden un poquito más de mordente, probablemente un poquito más de brillo, un poquito más de agresividad percibida por el oído. Mientras que los impares, bueno, pues suelen añadir un poquito más de cuerpo, un poquito más de redondez, un poquito más de calidez, pero probablemente no tanta agresividad. De hecho, la saturación no solo añade armónicos por encima de la fundamental, sino que también puede añadirlos por debajo, y eso va a contribuir a la percepción de más redondez, más cuerpo en la señal aún, una señal probablemente un poquito más pesada, ¿no?, en la zona de grave. De hecho, la saturación también afecta a la señal a nivel frecuencial, degradando los extremos, recortando la parte de, digamos, una parte del high-end, del brillo, y una parte del low-end de la propia señal. Y esto, como te digo, también es una degradación, pero especialmente hoy se utiliza a propósito para combatir los efectos de la resolución digital, su falta de calidez, su exceso de precisión y ese rollo más frío y menos cálido del que hablábamos antes. Y de hecho, como hemos dicho antes, también un efecto colateral es la compresión. Recuerda que cuando saturamos una señal, cuando el output de una señal es idéntico al input en un cacharro analógico, ambos tienen una relación lineal, tienen un ratio de 1:1. Pero cuando aumentamos el input y no aumentamos el output, la relación deja de ser lineal y el ratio empieza a ser 2:1, 3:1, 4:1, etcétera, etcétera. Y cuanto más input,
más agresivo se va a volver ese ratio, lo que va a acabar por comprimir la señal que se entrega en el output, lógicamente. Si tenemos un ratio de 4:1, por cada 4 dBs que entran solo va a salir 1, es decir, lo que estamos es atenuando la señal. Principalmente, ¿qué? Pues las partes más fuertes de la señal, y eso lo que hace es que tengamos una señal de salida donde las partes más débiles se acercan más a las partes más fuertes en cuanto a volumen y donde todo se percibe más estable en cuanto a volumen general, igual que sucede pues con la compresión, es decir, como lo mismo que sucede cuando utilizamos un compresor. Y de hecho vamos a hablar de los 3 tipos principales de saturación, aunque te vas a encontrar que especialmente tus plugins a día de hoy combinan muchos tipos, pero bueno, hay 3 tipos principales. La primera, por supuesto, y la más probablemente la más extendida, es la saturación de transistor, que ocurre por fallo, cuando la corriente de entrada al equipo se incrementa tanto que causa una caída de voltaje que impide la entrada de más señal eléctrica, es decir, el equipo de transistor se está asfixiando, ¿no? Y como te decía antes, es la saturación más frecuente de todas, ya que el hardware contiene muchos más transistores y transformadores que válvulas, es decir, todos los equipos de hardware tienen transistores, pero no todos tienen válvulas. Por eso probablemente la saturación de transistores es la más frecuente o la más extendida de todas. De hecho, crea armónicos tanto pares como impares dependiendo del tipo de transistor por el que pase la señal. Y no siempre se asocia o identifica con un cambio sustancial de la señal a nivel armónico. Es decir, probablemente no es la saturación más perceptible y más evidente, pero el resultado es, digamos, la percepción por el oído humano de una señal más rellena, más compleja. De hecho, es un tipo de saturación muy frecuente no solo en equipos de producción musical, sino también en pedales de guitarra, en amplificadores de guitarra, como por ejemplo este Mesa Boogie Dual Rectifier, que es probablemente el estándar de la música más metalera y más dura de guitarras. Esto es un cabezal de transistores y la saturación, la distorsión de esas guitarras es distorsión, es saturación de transistor. Por otro lado tenemos la saturación de válvula, que ocurre por bloqueo, cuando los electrones no pueden fluir desde el cátodo de la válvula hacia el ánodo, ya que se ha generado una carga positiva entre ambos que lo impide y que comprime la señal de salida. Lógicamente, los electrones que tienen carga negativa y que tienen que fluir de un lado a otro, cuando se encuentra una carga positiva, lo que hacen es ser repelidos y entonces de repente, bueno, pues ya no hay paso del ánodo al cátodo y la señal queda comprimida. De hecho, la saturación de válvula crea armónicos de segundo orden, así como armónicos pares e impares dependiendo de cuánto input reciba la válvula. Lógicamente, a más input, más armónicos va a generar. Y por eso, además, suelen sonar muy cálidas las saturaciones de válvula, especialmente por esos armónicos de segundo orden más cercanos a la fundamental y más abajo en el espectro de frecuencias, que probablemente hacen señales un poquito más cálidas, más redondas. Mientras que la saturación de cinta, que la veremos ahora, crea calidez por una atenuación del brillo de la señal, probablemente la de válvula la genera por una ponderación, digamos, del medio grave y del medio agudo. Tal y como sucede además con la saturación de cinta, el estado de la válvula, así como la calidad de sus componentes, va a influir directamente tanto en el punto de saturación como en los armónicos que se va a generar pues una vez que la válvula o que la cinta pues se saturen. De hecho, aquí tienes otro cabezal de un JCM 800, que también es un ampli de guitarra. En este caso es una saturación de válvula mucho más asociada al rock y a géneros no tan agresivos. Y si has comparado alguna vez una guitarra grabada con un ampli de transistor con una guitarra grabada con un ampli de válvula, habrás podido notar por ti mismo la diferencia en saturación. Esas son saturaciones muy agresivas, pero la diferencia en la textura final de la señal, la textura de una guitarra saturada con un transistor probablemente más agresiva, se oye mucho más el golpeo de la púa, se oye más definida, mucho más ¿no? Digamos como mucho más agresiva, pero probablemente menos redonda y menos brillante, mientras que la saturación de válvula probablemente no es tan precisa con la púa y probablemente los riffs no se escuchan tan nítidos porque afecta más al transitorio, pero es una saturación más rica, más cálida, que añade más armónicos y que probablemente mancha más la señal. Por último, tenemos la saturación de cinta, que ocurre en este caso por desbordamiento, cuando las partículas magnéticas que hay en la cinta pues no pueden ser ya recolocadas, no pueden recibir una reorientación de sus polos y claro, cuando el input de la señal es lo suficientemente alta como para requerir el trabajo de todas o de la mayoría de esas partículas, pues la cinta empieza a entrar, digamos, en colapso y empieza a añadir saturación, empieza a añadir armónicos a la señal. De hecho, crea armónicos tanto pares como impares, y teniendo en cuenta que las partículas magnéticas están relacionadas directamente con los armónicos generados, es justo el número de partículas lo que va a determinar el punto de saturación y los armónicos que se van a generar. Por eso, además, cada tipo de cinta genera una saturación diferente. Incluso probablemente si tú tienes plugins de saturación de cinta, te van a ofrecer distintos tipos de cinta, porque los distintos tipos de cinta van a generar distintos tipos de saturación. Y de hecho, pese a que muchos plugins atenúan el brillo de la señal de forma automática
porque bueno, es uno de los efectos de la saturación de cinta. La cinta es capaz físicamente de registrar señales con muchísima precisión, incluso de high-end, a menor velocidad de la cinta, a menor inches per second, menor número de pulgadas por segundo, pues menor precisión va a haber en el rango de frecuencias, por lo que más atenuación frecuencial va a ocurrir, especialmente del brillo. Pero una cinta que gire lo suficientemente rápido y que gire a 15 o 20, pulgadas por segundo, sí que va a tener suficiente precisión como para no degradar la señal en cuanto a, digamos, a rango frecuencial. Además, la cinta pierde partículas en cada pasada y cuantas menos le queden, como decíamos antes con la válvula, pues más tendencia va a tener a generar armónicos a bajo input. Su punto de saturación va a ser más bajo, lógicamente. Igual que pasa con la válvula, cuanto más deteriorada está la cinta, pues probablemente antes va a saturar, y eso también va a influir en el tipo de coloración que va digamos, a aplicar a la señal. Y mientras que la saturación de válvula, como decíamos antes, genera calidez por una ponderación del mid-low, digamos, del medio grave y del medio agudo, la de cinta te va a crear la calidez percibida por el oído porque va a hacer una atenuación del brillo del high-end y en menor medida, pero también del low-end. Cuidado con aplicar saturación de cinta a tus bombos, a tus bajos, a tus kicks y a todo aquello que tiene que retener el subgrave, porque una de las cosas que la saturación de cinta se merienda es el peso de una señal. Bueno, vamos a ver aquí en Pro Tools un poco las diferencias en lo que a adición de armónicos se refiere. De todas maneras, yo voy a utilizar plugins y tengo plugins nativos de Pro Tools, plugins de Waves, plugins gratuitos de Clanhelm, gratuito de Softube en este caso. Y bueno, pese a que este se supone que sí es una emulación de cinta puro, yo creo que estos dos son combinaciones de válvula y transistor, probablemente no son puros. De hecho, incluso me he cargado un plugin nativo con un preset de cinta para que veas que incluso dos saturaciones de cinta que se supone que hacen lo mismo no colorean igual. Para verlo, he creado aquí un generador de señal, una onda sinusoidal en 500 Hz. Si te fijas, aquí hay un medidor de espectro de frecuencias y estamos viendo que en 500 está el pico, ¿no? De hecho, fíjate lo que pasa cuando lo paso por el primer emulador de cinta, el del plugin nativo de Pro Tools. Fíjate que se están creando una serie de armónicos que antes no existían. Fíjate lo que pasa ahora cuando pasamos la misma señal por el J37. Está generando unos armónicos diferentes. Fíjate si nos vamos al plugin de Clanhelm, al IVGI este. Otra serie de armónicos diferentes. Fíjate si nos vamos al Saturation Knob de Softube. Otra serie diferente. De hecho, fíjate que los vamos a comparar. Vamos a empezar por el primero. Como ves, cada uno se supone que emula una circuitería y cada uno va a generar una serie de armónicos, pero es que si además le estrujamos un poquito la oreja, digamos que los armónicos van a cambiar también dentro del mismo, digamos, del mismo plugin o de la misma circuitería, ¿no? Fíjate. Es decir, que variando los distintos parámetros que vamos a encontrar en nuestros plugins, vamos a tener también una distinta coloración de nuestra señal. Fíjate en el Softube, que es muy sencillo de manejar porque solo tiene un botón. Es decir, que dependiendo del plugin que utilicemos, incluso dos plugins que emulan lo mismo, que es una cinta, vamos a tener una respuesta diferente en el espectro. De hecho, por eso te decía, es muy importante que te familiarices con los distintos plugins, con las distintas saturaciones que tienes y, bueno, pues hagas ejercicios más allá de, bueno, pues entender qué armónicos se están levantando en cada caso, pues que hagas ejercicios con distintos instrumentos y que, por ejemplo, yo tengo aquí una guitarra acústica
y que pruebes esa guitarra acústica a través de los distintos plugins de saturación que tienes y te vayas familiarizando pues, con sus peculiaridades y con su sonido, porque al final cada plugin de saturación te va a entregar una coloración diferente, fíjate. Incluso fíjate que lo hablábamos antes, esta es digamos, el distinto tipo de cinta, te ofrece 3 colores, fíjate que va cambiando el color aquí, pero es que también te ofrece distintas velocidades, 7 pulgadas y media por segundo o 15 pulgadas por segundo. Se supone que aquí pues tiene mucha más resolución porque la cinta va al doble, ¿no?, de velocidad. Y se trata de ir jugando con tus distintos plugins e ir entendiendo qué hacen, ¿no?, en este caso a tu guitarra acústica. Fíjate que esto es un mundo y que, bueno, pues que cada plugin y cada saturador que tenemos a nuestro alcance pues nos va a entregar un resultado distinto. Y una vez más, y con este tipo de herramientas más que nunca, tenemos que familiarizarnos con el color que entrega cada una para entender en cada momento cuál es la ideal para el trabajo que estamos haciendo y para el resultado que queremos conseguir. Y de hecho, en cuanto a los usos frecuentes de la saturación, y digamos a esos usos que nos van a ayudar a nosotros a exprimir la saturación, pues en primer lugar nos puede ayudar a emular un entorno 100% analógico en tu DAW, añadiendo saturación como primer plugin de cada una de las pistas de tu proyecto para imitar el efecto cinta, mesa de mezclas y luego de vuelta a una cinta de lo que había pues, tradicionalmente en un estudio analógico. Es decir, que utilizando plugins de saturación tú puedes emular un entorno 100% analógico. Por otro lado, nos puede ayudar a añadir calidez a una señal que se ha grabado con un previo sin coloración, porque los previos de nuestras tarjetas de sonido USB no tienen coloración, o incluso a una señal que necesita pues, un poquito de adición armónica para sonar un poquito más redonda o para destacar un poquito más en nuestra mezcla sin subir su volumen. Uno de los usos de la saturación puede ser ese. Tengo una pista que ya está a su volumen, pero quiero que se perciba más nítida. Aplico saturación y de repente, ¡pup!, el oído la escucha un poquito más cercana. Por otro lado, la saturación nos puede ayudar a actuar como un pegamento, como glue, ¿no?, para un set de pistas que necesitan, digamos, sonar más como un todo que como un grupo de pistas aisladas, ¿no? Por ejemplo, baterías, secciones de cuerda, secciones de viento, incluso secciones corales, y también utilizar saturación para toda tu mezcla añadiendo algo, digamos, en el master bus o en tus auxiliares de salida, digamos una saturación que afecte a todas las pistas de tu proyecto y también te va a ayudar a añadir un poquito de glue y de pegamento entre ellas. Incluso la saturación, cuando la utilizamos de forma extrema, como te decía antes, nos puede ayudar a conseguir texturas únicas con un fin artístico, por ejemplo, voces telefónicas súper saturadas o incluso, no lo sé, solos de guitarra súper saturados o pianos o elementos que nunca se saturan, saturarlos para conseguir, digamos, pues una señal original, una señal, digamos, que tiene un fin artístico y que capture la atención del oyente, ¿no? Hablamos de voces telefónicas, un bajo saturado, micros de baterías súper saturados, digamos, para añadirle grano a la batería por detrás, es decir, que los usos de la saturación a nivel creativo y a nivel artístico también son ilimitados. Pero eso sí, recuerda, camarada, la saturación es al ingeniero lo que los lápices al dibujante, distintos colores para distintas texturas. E igual que cuando tú compras 2 cajas de lápices de 2 fabricantes distintos, el lápiz rojo no es exactamente el mismo tono de rojo, aunque se parezca mucho, tampoco hay 2 saturaciones idénticas. Incluso 2 equipos de saturación del mismo fabricante pueden no aplicar la misma saturación. Por eso es
con esta herramienta más que con ninguna otra, es necesario que tú las conozcas, que tú te habitúes a los distintos tipos de saturaciones que tienes, o bien en formato hardware, o bien en formato pedal de guitarra, o bien en formato ampli cabezal, o bien en formato plugin. Es muy importante que tú te habitúes y que conozcas qué tipo de rojo, qué tipo de coloración te da cada una de ellas para que entiendas cuándo elegir una o cuándo elegir otra, o cuándo elegir una combinación de ambas para, bueno, pues para saturar más o menos las señales de tus proyectos y para, bueno, pues colorear tus pistas y darles ese grano y ese calor analógico que, como te decía, tan problemático fue en los años 50, 60 y 70, pero tan buscado es a día de hoy en entornos digitales. Y de hecho, camarada, si tú quieres ir un paso más allá, si tú quieres entender cómo utilizar la saturación para conseguir mezclas profesionales y además verlo en vivo y en directo, con garantías de que todas sonarán exactamente como quieres que suenen y trabajando siempre, por supuesto, desde un prisma basado en analizar lo que tienes entre manos, detectar los problemas que tus señales tienen y, bueno, pues aplicar soluciones tomando solo decisiones acertadas. Si quieres ver hasta dónde llega el agujero de la madriguera en lo que a mezcla profesional desde entornos limitados se refiere, no te pierdas lo que tengo para ti. Y es que del próximo 28 de febrero al 3 de marzo vamos a celebrar la Semana de Mezcla, un training gratuito en el que, en primer lugar, te voy a enseñar un método de mezcla infalible para que veas paso a paso y en directo cómo mezclo una canción completa en un total de 2 horas y solo utilizando plugins nativos y plugins gratuitos, para demostrarte en vivo y en tiempo real que tu sonido final no depende de tus plugins, sino de tus decisiones. Y que la única garantía de conseguir una mezcla profesional es tomar decisiones acertadas en cada uno de los pasos que vas a dar. De hecho, vas a poder participar en 4 workshops en directo en los que vamos a tener una sección de teoría para que entiendas qué vamos a hacer, una sección práctica para que veas de primera mano cómo lo hago yo y para que luego tú puedas, bueno, pues replicar lo que has visto y aplicarlo en tu propia mezcla cada uno de los 4 días. De hecho, vas a poder descargar guías de implementación para que cada día puedas implementar todo lo que vamos a trabajar, digamos, de forma guiada, paso a paso y con control de lo que estás haciendo. Vas a poder hacer tu mejor mezcla utilizando solo plugin gratis o los plugins que tengas en tu DAW y vas a poder compartirla con nosotros para recibir feedback y mejorar tu trabajo en tiempo récord, e incluso vas a poder resolver todas tus dudas en tiempo real en cada una de las sesiones Q&A que vamos a tener en esos 4 workshops, y vas a poder conectar con otros creativos, otros ingenieros y otros productores como tú en nuestro grupo privado. Se trata de un training bestial y completamente gratuito que no te compromete a nada, excepto a estar allí cada uno de los días para poder aprender y aplicar, y en el que puedes inscribirte gratis en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/semana de mezcla, todo junto. Produceaudio.net/semana de mezcla. Nos vemos allí, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.